Bueno es el Señor, Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad que sí? Amén. Y estamos alegres de estar en la casa de Dios. ¿Para cuánto Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben, mis hermanos, que Dios está en su trono, está en el cielo, y que Cristo fue a preparar un lugar precioso, fue a preparar moradas para nosotros. ¿Cuántos tienen su morada en el cielo? Amén. El Señor fue a preparar ese lugar para nosotros. Yo quiero invitarte a buscar en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 16. Hay una historia que el Señor relata en este libro, la de Rico y Lázaro, capítulo 16, versículo 19, y dice la palabra: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ella, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, nos santifica y tu palabra nos alumbra el camino para llegar al cielo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy tengo la parte número 1 sobre el infierno. Así que el tema a tratar es la realidad del infierno según la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben que existe un infierno? Pero hay una parte que no sabe de eso. Los que no saben que existe un infierno, levanten la mano, a ver. Se arrepintió. Bien, entonces, hermano, leí un pasaje bíblico que nos habla una historia que el Señor relata, que algunos lo han querido meter en la categoría de una parábola, pero no aparece en los términos de parábola en ese pasaje bíblico, por lo que entendemos que el Señor, que sabe todas las cosas, conoció ese evento que pasó y que relata ahí la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es el infierno? En el cristianismo el infierno es el destino eterno de quienes mueren sin reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. En latín, la palabra infierno es la palabra infernus, que significa parte baja de la tierra. Es un lugar de sufrimiento físico, espiritual y de separación total de la presencia de Dios. Ese es el infierno. Y entonces hay un pasaje bíblico que nos habla a nosotros de 2 Tesalonicenses 1:9, que dice: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No podemos negar la realidad de que hay un infierno, porque el Señor mismo lo certifica al hablar, oiga bien,
al hablar más, de hacer mención más del infierno que del mismo cielo. Sin embargo, no pasamos a veces 1 año, 2 años y no escuchamos hablar sobre el infierno. A la gente le gusta que le hable de la prosperidad, que le hable de las bendiciones, que le hable de la gloria. Pero nosotros tenemos que saber que hay un lugar de tormento, que si no estamos a tono con Dios, si no estamos reconciliados con el Señor, nos vamos a perder. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Ahora, ¿por qué hablar del infierno? Aunque es un tema temido o evitado, vemos en la Biblia que el Señor se enfoca a hablar de esto porque Él vino a salvar a la humanidad, porque Él vino a traer vida, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, destrucción, es condenación, pero el regalo de Dios es que vida eterna. Por eso, mis amados, mis hermanos, es importante hablar de esta realidad. Y el propósito de Cristo fue advertirnos con amor para que elijamos la vida eterna. Dios nos da la oportunidad de poder tomar la decisión, o elegir la vida o elegir la muerte. Nosotros que estamos en este lugar, la mayoría, la inmensa mayoría, hemos elegido la vida. Hemos elegido a Cristo porque Él es el que da la vida eterna. Ahora, puede suceder, hermano, que nosotros, aún estando en la iglesia, corramos el peligro de descuidarnos espiritualmente y ser un candidato también para el infierno. Porque ser miembro de una iglesia no me garantiza necesariamente, si no estoy viviendo conforme a la palabra, que me voy a ir con el Señor. Tenemos que ser claros de eso, hermano. Hay mucha gente jugando a que todo el mundo se va a salvar, que Dios es tan bueno que Él no va a enviar a nadie al infierno. Es verdad que Dios es bueno, pero Dios es justo, Dios es veraz, Dios dice la verdad. Y si Él es bueno, si Él es justo, y si Él dice la verdad, entonces tenemos que saber que la realidad es que el que no vive acorde con Él, de acuerdo a su palabra, se va a ir para el infierno. Porque si no, entonces Dios nos ha estado mintiendo. Y Dios no miente. Dios es veraz. Dios no se muda. Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Qué bueno, hermano, es saber que Dios en su amor quiere lo mejor para nosotros. Dice el Señor: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A veces le tenemos miedo a la gente, le tenemos miedo al ejército, le tenemos a gente que le tiene miedo a Satanás. Una vez dijo una hermana: a mí no me gusta que mencionen el nombre de del pájaro malo, porque eso me da miedo, yo me asusto cuando lo mencionan. Y de verdad que a veces, hermano, hay prédicas que parecen más prédicas satánicas que de Dios, porque hay prédicas que se menciona más Satanás que a Dios. Pero no podemos negar que es una realidad, que hay un lugar de tormento y que el hombre puede hacer lo que quiera, te puede dañar, pero no puede mandarte al infierno. Dios sí puede. Amén. Amén, hermanos. Dios sí puede, porque Él es todopoderoso. Aquí dice la palabra que Él es el que puede. ¿A quién tenemos que temerle? ¿A quién tenemos que respetar? ¿De quién tenemos que tener cuidado? ¿A quién tenemos que honrar? A Dios. Ese aplauso a Jesucristo, mi hermano. Y la Biblia lo dice bien claro aquí en la palabra.
Pero este tema no es para que nosotros cojamos miedo, y aunque a veces hay que tener miedo, que no tenemos miedo, entonces vamos a vivir como chivos sin ley. A veces hay que tener su miedo y dice, ay, me quiero ir para el infierno. Hay que tener su miedito, porque de lo contrario vamos a querer vivir así, suelto, y pensar que tenemos el control de todo, y no tenemos el control. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo va a sonar la final trompeta. Bien, hermano. Por eso en estos días hablábamos que había que estar preparado. Hay que estar anclado en Cristo, que es la roca inconmovible. Y todo aquel que ha aceptado a Cristo y que vive conforme a la palabra de Dios es candidato para el cielo. Amén, hermano. Por eso nosotros cantamos, adoramos, dormimos tranquilos, dormimos bien. Cuando yo no era cristiano, yo no dormía bien. Estaba inquieto. Había preguntas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Tenía miedo. Desde que acepté a Cristo, ese miedo se fue. Desde que recibí al Señor, entendí que yo tenía un lugar hermoso que Dios fue a preparar para mí. Y tu nombre, hermano, tenía esa lista. El gobierno a veces, ¿verdad?, hace una lista para dar apartamentos y usted va allá y espera, está en la lista, de repente el nombre suyo no lo menciona. A todo el mundo le da la llave, pero a usted no le da llave. Pero con el Señor no es así. El que está inscrito tiene su lugar reservado por el Señor. Un aplauso a Jesús, hermano. Aleluya. Entonces vemos el testimonio de Jesús, el rico y Lázaro. Y es importante, voy a repetir esta palabra: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Oiga, dice la Biblia, cuando leímos la escritura ahora, dice que al rico le fue bien en la tierra. Al rico le iba bien de maravilla, con todos los millones, con todos los manjares, con todos los placeres, le fue de maravilla. Y aclara la Biblia que a Lázaro le fue mal. Humanamente a Lázaro le estaba yendo mal. Es posible que humanamente a ti no te esté yendo bien, que tú no tengas las cosas que tú quieres, que tú no has logrado tus sueños, tus deseos. Es posible que tu vida sea aparentemente hasta miserable, pero si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Entonces murieron los dos, porque esa es la ley natural. Todo el que tenga esta tierra tiene que morirse. ¿Usted pidió nacer? No, no pidió nacer. ¿Se quiere morir? No, no se quiere morir tampoco. Hay cosas que no las decidimos. Que Dios, y esa ley natural, el hombre nace, crece y se muere. Entonces, los dos, como decimos en Dominicana, guindaron los tenis. Pero hay uno, el que le fue bien, que le fue de maravilla, el que tenía sus jipetas, tenía su mejor camello, tenía caballos. El otro que no tenía ni bicicleta, no tenía nada. A ese le estaba yendo mal. Así que se fue el que le estaba yendo bien, y al que le estaba yendo mal también se murió. Con la diferencia de que uno fue al cielo y el otro ¿a dónde? Al infierno. Entonces viene la angustia.
viene la desesperación del hombre rico. Dice la palabra, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Oye, el tipo en la tierra estaba en el frente, donde hacían los banquetes. Los perros, es una condición terrible la de ese hombre. Los perros lamían, como dicen algunos para que suene bien, lo lambían. Y aparentemente era la vida más miserable. Ay, pero que cuando el hombre se murió y abrió los ojos, estaba al lado de Abraham, estaba en la presencia de Dios. Hermano, tu esfuerzo por vivir la vida cristiana, que te va a llevar a sacrificio, te va a llevar a renunciar a oferta de trabajo, porque hay trabajo que le ofertan al cristiano, que es el enemigo que lo envía a ver si se aparta de Dios. Hay muchas cosas buenas que nos ofertan. Un empleo, qué sé yo, recreación, pasar la vida por ahí. Entonces hay mucha gente que quiere vivir esa vida loca, quiere vivir la vida de la puerta ancha, pero esa puerta ancha lo que lleva es a la condenación. Pero seguimos la puerta estrecha, la de Cristo, la que conduce al cielo, conduce a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, es importante notar que el infierno es un lugar real, no simbólico, es un lugar real. Hay que estar consciente de eso. Si no creamos conciencia de eso, no vamos a tener entonces la seguridad, la salvedad de que Cristo vino a hacer algo por nosotros. Porque Él vino a sacarnos, a liberarnos de esa condenación. Hay gente que cree que es aquí en la tierra que está todo. Sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay gente que vive una vida así. A veces hasta cristianos creen que no hay más nada y viven su vida como se criaron. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar conscientes de esta realidad. Hay conciencia después de la muerte. Se ve, se siente, se habla. ¿Estaba hablando el hombre rico? Sí, estaba hablando. Sentía un calor intenso. Sentía una sed terrible. Su sed, su condición. Me imagino con los labios cuarteados, sin líquido, metido en el fuego. Estaba sintiendo. Entonces, queremos eso. Vamos a descuidar. Vamos a eso. No, hermano, tenemos que atesorar lo que Dios nos ha dado. Le costó sacrificio al Señor. El tormento real, sufrimiento. Hay mucho fuego en ese lugar. Hay mucho tormento. Amén, hermano. Amén, sí. Dice que Dios es tan bueno que no va a mandar a la gente al infierno. Pero también los testigos niegan la deidad de Cristo. Que Cristo es una creación igual que nosotros. Lo minimizan. Entonces, hermano, tenemos que estar claros de eso. Pero también tenemos que estar claros que no hay segundas oportunidades después de la muerte. ¿Entiende eso, hermano? En la religión tradicional creen que hay oportunidad después de la muerte. Y usted ve que hacen unos rezos. Y una de las frasecitas que dicen que Dios lo saque de pena y lo ayude a descansar. Y entonces enseñaron por años que había un purgatorio y que la gente iba a ese lugar. El que se murió sin arrepentirse
sin haberse convertido, entonces iba al purgatorio a purgar su pecado, ahí a purificarse para luego ir al cielo. Pero luego la Iglesia Católica admitió y ha dicho que no hay tal purgatorio. ¿Saben qué es? Tanta gente que, usted sabe la vez que Esperanza estaba sacando gente del purgatorio. Yo me imagino a Pablo sacando gente del purgatorio también. Entonces, hermano, no hay segunda oportunidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego que el juicio. Hermano, tenemos que vivir un cristianismo práctico, no teórico. Un cristianismo práctico y real, como la iglesia primitiva, como los seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo tenemos que vivir un evangelio práctico, no teórico. Ahora, característica del infierno según la Biblia es eterno. Entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que van a la vida eterna, un aplauso para el Señor. No es temporal. Y a mí en mi humanidad, a veces yo digo, wow, pero ¿y Dios va a poner esa gente tanto tiempo ahí? Por la eternidad. Y en mi humanidad yo digo, pero cuando viene Dios un chancecito y dice, bueno, ya vamos a terminar el castigo. Pero cuando la gente le mete en preso con cadena perpetua, eso es pasivo. Entonces, el que esté en el infierno está en ¿qué? Cadena perpetua. Y aunque yo, en mi humanidad que me traiciona, diga, pero ¿cómo esa gente que dice, no hay infierno, que Dios está bueno, es porque Dios es justo? Dios es veraz, y si Él dijo. ¿Usted se imagina que después que estemos al cielo yo diga, no, muchacho, esa gente lo que va a pasar son 9 o 10 días ahí en el infierno, ya luego desaparecen? Y anda, eso yo había sabido eso. Entonces no va a pasar así. No es como yo creo, no es como yo lo pienso, no es como una película. Es la realidad de lo que Dios dice en su palabra. Entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, según Mateo 25:46. Es fuego que nunca se apaga, por eso es eterno. Es oscuridad total y desesperación. Pero los hijos del reino serán echados, a la tiniebla de afuera. Allá habrá y llanto y crujir de dientes. Aquellos que no vivieron conforme a la palabra. Hay gente que dice que en el infierno van a haber muchos teólogos, mucha gente maestro de la Biblia. Pero ¿por qué fueron ahí? Porque eran expertos enseñando la palabra, pero no la vivían, no la practicaban. ¿Usted no ha visto un drama de la venida de Cristo? Que el pastor está predicando, suena la final trompeta y se va todo el mundo y el pastor se queda. Yo una vez vi ese drama y yo dije, no, pues son antipastores. Pero la verdad, hermano, cualquiera puede quedarse si no está viviendo conforme a la palabra del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que aquí son que hijos de Dios, que hacen milagros, que hacen maravillas, y luego van a ir allá ante el Señor y no, yo no lo conozco a ustedes. No, pero en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros hablamos lengua, no, apartado de mí. ¿Entiende, hermano? Es que la perseverancia, perseverar en el Señor, es lo que te va a dar la seguridad de la vida eterna. Es un estado irreversible. Además de esto, hay entre nosotros y ustedes un gran abismo, de modo que lo que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá pasar acá. Es irreversible. Como dijimos ahorita, no hay segunda oportunidad, no hay otro chance.
Ay, Señor, ten misericordia, tú sabes cómo yo era, pero fue que me dejé engañar, los amigos, la mala influencia. No, porque también había buenas influencias y no le hiciste caso. Ese hermano que en esta predica vaya un poco a mí, porque es algo que llaman a menos solo cuando se habla del cielo, la prosperidad, la bendición. Yo sé. Aleluya. Entonces, hermano, esa es la realidad. ¿Quiénes irán al infierno? No solo los muy malos, sino todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Ah, fulano es malo, eso era para el infierno. Y a veces el malo se convierte y decimos, no, ¿cómo va a ser una gente tan mala de que ahora que va para el cielo? Sí, si se arrepintió, se va. Y hay gente que aparenta ser tan bueno, tan educado, tan amable. Hay gente que dice así, dice, una vez una joven se enamoró de un hombre que no era cristiano y la gente decía que no es cristiano el hombre. Dice, sí, pero es muy buena gente, el hombre es muy amable, es muy educado, porque no es cristiano. Y usted no se vaya al cielo porque sea muy educado, sea muy buena gente. Si rechaza a Cristo, porque Dios no condena a nadie. Dios no se va a condenar, es la decisión que tú tomas. Porque de hecho, el que no es cristiano, en ese momento, en ese estado, cuando nosotros no éramos cristianos, estábamos condenados. La paga del pecado, ¿qué? Muerte, estábamos condenados. Pero luego dice, Dios lo dice, te voy a dar la oportunidad. Está condenado, pero ahora yo te ofrezco la vida a través de Cristo. Y usted y yo decidimos, no, yo quiero a Cristo. Y aquí estamos sirviéndole al Señor, porque tomamos esa decisión de parte de Dios. Pero no era porque usted era bueno o porque tú eras muy malo, porque lo que va a condenar a la gente no es ser tan malo, medio malo, ningún malo. Lo que condena a la gente es rechazar a Cristo, el dador de la vida, cuando la gente no reconoce su humanidad y no reconoce que su único Salvador es Jesucristo. Aleluya. El que cree en Él no es condenado. Oiga bien, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso se lo expliqué hace un momento. Antes de leer el pasaje le expliqué que el que no ha creído, por el simple hecho de no creer, ya es condenado. Las obras malas son consecuencia de vivir separado de Dios, pero lo que condena es el rechazo del Evangelio de Cristo. La gente no sabe el error que está cometiendo cuando nosotros le predicamos y ellos rechazan la palabra, ellos rechazan la predicación. Y lo más tremendo es que a veces la gente justifica esa acción. No, yo no me voy a convertir porque los evangélicos, hay muchos evangélicos malos, hay muchos evangélicos que pecan. ¿No es verdad? Sí, todos pecamos. En la iglesia que yo me convertí pasó algo terrible. En esa iglesia pasó algo terrible. Y el causante de eso, yo trabajaba con esa persona. Después que causó ese daño terrible en esa iglesia, yo trabajaba con él. Tenía como 15, 16 años y yo trabajaba con él. Y estando trabajando con él, conociendo la historia, conociendo lo que pasó, yo decidí convertirme también. A mí no me importó eso. Pero hay gente que quiere justificar. Pero cuando el hombre tiene la necesidad de Dios, comprende y es tocado y obedece al Espíritu Santo, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente haga, esa persona va a entregar su vida a Cristo. Ahora,